En economía, la inflación hace referencia al aumento general en los precios de los bienes y servicios. Cuando suben los precios, con cada unidad monetaria, por ejemplo dólar o pesos, se pueden comprar menos bienes y servicios. En consecuencia, la inflación corresponde a una reducción del poder adquisitivo del dinero. Es importante tener en cuenta que solo hay inflación cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una economía, y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o de un conjunto de productos. Aunque en todos los países cambian algunos detalles, el proceso es generalizado. Los gobiernos centrales deben conocer los siguientes datos. ¿Cuáles son los productos y servicios que más consumen la mayor cantidad de ciudadanos? ¿Cuál es el costo de esos productos y servicios en un tiempo determinado? Lo que más consume la mayoría se agrupa en una canasta básica. Cada país tiene un nombre. Y el costo de los productos de esa canasta da lo que se conoce como Índice de Precios al Consumidor, IPC. Este nombre cambia según el país. Por ejemplo, en México se conoce como INCP, Índice Nacional de Precios al Consumidor. En Ecuador como IPCU, Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana. En Colombia, Argentina, Chile y otros como ICP, Índice de Precios al Consumidor. Cada gobierno cuenta con un ente encargado de extraer la información, crear las ponderaciones para saber cuáles productos tienen más relevancia en la canasta básica y hacer la comparativa de precios en diferentes periodos de tiempo. Según la cantidad del incremento, se dirá si hay o no inflación. Por lo general, los gobiernos tienen un estimado de inflación anual permitida del 2%. Así que no solo es importante saber qué es la inflación, también es indispensable conocer cuáles son las causas de la inflación, ya que de ahí nacen tres tipos de inflación principales. Inflación de costos. Este tipo de inflación se origina cuando el costo de las materias primas aumenta y hace que los fabricantes enfrenten mayores costos de producción y, en busca de mantener sus márgenes de ganancia, aumenten el precio de sus productos. Inflación impulsada por la demanda. Siguiendo la ley de la oferta y la demanda, cuando la demanda de un producto aumenta pero su oferta sigue siendo la misma, subirá de precio. Un ejemplo claro que estamos viviendo en esta época de inflación es que más personas están dispuestas a pagar más por los tiquetes aéreos. Los ingresos recibidos a nivel mundial por compras de tiquetes aumentan y hay una proyección alcista. Teniendo en cuenta la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque las aerolíneas han debido aumentar el precio de los tiquetes por el aumento en el precio del combustible, las ventas continúan. Inflación integrada y aumento de salarios. Este tipo de inflación se da cuando los trabajadores asumen que aumentará la inflación y exigen mejores salarios para poder mantener su calidad de vida. Los empleadores, por miedo a quedarse sin trabajadores, ofrecen mejores salarios, pero al incurrir en más gastos, terminan aumentando el precio de los productos. Otro origen inflacionario son los cambios en políticas monetarias. Los gobiernos pueden aumentar los ingresos de la población, tanto de empresas como de consumidores. Una forma que tiene de hacerlo es recortando impuestos. Esto permite que los empleadores tengan más capital para invertir, por ejemplo, en nuevas contrataciones o infraestructura, y que los ciudadanos cuenten con más recursos para comprar bienes y servicios. Otra posibilidad es a través de la reducción de las tasas de interés. En la medida en que haya que pagar menos intereses, más personas pedirán préstamos y aumentará la demanda de bienes y servicios. Generalmente estas dos medidas entran en funcionamiento después de una crisis económica. Solución para la inflación. Esto es jugar a adivinar, sin embargo, cuando cambie una o algunas de las variables causantes de la inflación, esta podría disminuir. Para Pete Comley, reconocido autor en temas económicos, la otra variable a cambiar, que puede alterar las causas de la inflación, es la posible disminución en la población mundial. Aunque tienen diferentes estimados, tanto el Deutsche Bank como las Naciones Unidas coinciden en que la población mundial alcanzará un pico y después decrecerá. De ser así, se mantendría la oferta de recursos, pero disminuiría la demanda, porque habría menos personas. Y como resultado, los precios disminuirían y asimismo la inflación. Adicionalmente, en la medida en que la población se va volviendo más vieja, nos encontramos con otra estadística. En los hábitos de consumo hay una disminución de gasto después de los 46 años.
es decir, que esto le podría dar un respiro a la presión constante que sufren los precios. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Japón, donde el promedio de edad es de 48 años, el más alto de todo el mundo, y su PIB se ha mantenido muy estable desde el 2015. Otra alternativa la encontramos en la blockchain y criptomonedas. El modelo económico actual es inflacionario porque los gobiernos pueden imprimir billetes sin nadie que los regule, y esto puede generar una crisis bancaria. Si las personas generan desconfianza del dinero tradicional, hay una gran chance de que busquen alternativas novedosas. Saber qué es la inflación, cómo calcular la inflación y cuáles son los tipos de inflación, nos da una herramienta más para poder entender cómo funciona el mundo. Los gobiernos tienen un porcentaje aceptado de inflación del 2% anual, así que cuando pase de ahí, debes estar atento para saber qué hacer con tu dinero. Si decides ahorrar la mayoría de tu capital, ya sabes que el poder adquisitivo de ese dinero se verá afectado. Así que la recomendación es buscar alternativas de inversión. Si deseas más información sobre educación financiera, inversiones y cómo alcanzar la libertad financiera, dale me gusta, comenta y sigue el canal para acceder a más videos.